Listo, ya estamos en este momento en live. Hoy nos encontramos con Emanuel Vergara, Manolo Zeta, Andrea y Marisabel, acá de nuevo en Poesía al Aire con el devenir del tiempo en la narración, en el género de cuento. ¿Cómo está Marisabel? ¿Me escuchan todos? Bueno, la temática, sí, perfectamente. Bueno, buenas noches. Presentamos a nuestros invitados. Andrea nos acompaña representando Ecuador, Emanuel a Perú y Manolo viene representando nuestra ciudad. Estamos a la espera también de Jair Dorado. De pronto en cualquier momento se conecta con nosotros. La temática que hoy vamos a tratar con nuestros invitados es el devenir del tiempo en la narración. Tomamos como referente el devenir como concepto empleado por Deleuze, en donde su significado es de pleno movimiento, del total cambio. Entonces, queremos inicialmente que nuestros autores nos regalen un saludo para el público que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Andrea? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Armijos de Echeverría. Gracias por la invitación a la editorial. Estoy en Quito, soy de Quito. Nada, muchas gracias por la invitación, por considerarme para esta conversación tan interesante. Me dedico a la narración, el género cuento específicamente desde hace unos 8 años y he hecho una que otra cosa por allá, aquí en el país, con otras escritoras también. Actualmente no resido en Quito, sino en Estados Unidos por el momento. Pero estoy acá por la pandemia, así que este me pareció un espacio bien bonito y bien interesante para compartir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora vamos con Manolo. Preséntanos un poco quién eres. Creo que ya pues algunos de Popayán obviamente te conocemos, pero para los que no son de Popayán. Bueno, muchísimo. Sí, pues mi nombre es Manolo Gómez Mosquera, payanés. En este momento, pues soy el coordinador de la Granja Escuela Malaca. Y hacemos, tratamos, nos esforzamos por hacer literatura ya desde hace un tiempo, desde los 17 años, sobre todo en el género del cuento. Respeto mucho los otros géneros. Y bueno, hemos tenido la experiencia de la docencia y de la pedagogía alternativa para incrementar, para mejorar, para pulir los procesos de escritura que hay con los chicos también, ¿no? Entonces, se aprende mucho enseñando. Entonces, eso, en eso estamos y mil gracias a María C, mil gracias a Isabel por pensar, por recordarme, por invitarme a ser parte de este encuentro. Muchas gracias. Estamos y mil gracias a María C, mil gracias a Isabel por pensar, por recordar. Bueno, no, gracias a ti también, Manolo, por estar acá. Bueno, también les pedimos, por favor, si pueden todos ustedes compartir el live que está pasando en este momento en sus biografías para que más gente tenga acceso al programa. Bueno, gracias, Manolo. Ahora vamos con Emanuel, que nos cuente un poco de su trabajo. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación. Y yo soy de Huancavelica, Perú, pero actualmente estoy residiendo en Lima, en la ciudad de Lima, en la capital. Yo llevo
escribiendo más o menos 4 años. Yo tengo actualmente 16 años. A los 12 años empecé a escribir más o menos. Me especializo más que nada en poesía y cuento. El cuento más que nada ya le he tomado más importancia hace un año más o menos, 2 años. Y nada más que decir, realmente estoy muy agradecido por la invitación que ustedes me han dado. Bueno, Emanuel, gracias. Y bueno, Marisabel, como ya todos la conocemos, Marisabel también pues escribe cuentos, hoy nos va, pues nos va a acompañar también leyendo algunos de sus cuentos junto con ustedes. Vamos a iniciar con Manolo. Manolo nos ha contado un poco de sus cuentos caucanos, ¿cierto? Que es lo que está trabajando en el momento, lo que vas a sacar en este momento. Cuéntanos un poco de dónde salió la motivación por realizar estos cuentos caucanos. Bueno, sí, yo, bueno, yo es ya alrededor de unos 15 años escribimos un libro de cuentos que se llamaba, o se llama El Barís Naranza. Un libro de cuentos que tuvo, de alguna manera, tuvo cierta repercusión en el mundo de la literatura doméstica del departamento del Cauca. Y era un libro que en su momento jugaba con las nuevas narrativas, con la nueva estética del lenguaje, ¿no? Con la musicalidad y con todo eso. Ese libro, sí, pues tuvo cierta aceptación y estuve durante un tiempo como tratando de embarazarme, de preñarme de nuevas ideas y ampliar el panorama, porque el Barís Naranza es un libro a Popayán, un libro, digamos, está determinado para un contexto de una edad, y se amplía el panorama, se amplía un poquito al territorio del Cauca, Cauca con K, porque hay que recordar que Cauca con K es la madre de los bosques. Y comenzamos un nuevo proceso en esto de construir los cuentos caucanos con K, de los cuales se hicieron alrededor de 17 cuentos, porque fueron publicados en el diario del Cauca los días domingo. Y de esos 17 cuentos hice una selección de 15, y después hice otra selección de 12, y me quedé con 12, realmente me quedé con la docena de cuentos, que es lo que estoy trabajando, lo que he venido trabajando en los últimos años, que ya está listo para ser publicado y que ya está listo para compartir. Ese es como lo que ha pasado en este proceso creativo de contar el territorio del Cauca, que para los invitados, para nuestros invitados del Ecuador y del Perú, pues es un departamento al sur de Colombia, bastante marcado por la justicia social, por la violencia, siempre, desde siempre. Y ese es como lo que hemos querido rescatar a través de pequeños fragmentos, de pequeños textos, no mayores a 400 palabras, que de alguna manera dan como un reflejo de este sector de Colombia, ¿no? De este sector de Colombia. Sí, eso, María, eso te podría decir. Yo tengo una Muchas gracias, Manuel. Tengo una pregunta para Manolo. Cuando tú hablas de que te estás embarazando de las temáticas y querías preñarte, ¿cómo tú sientes esta creación de la palabra cuando tú utilizas el preñarte del arte como tal de la escritura? Sí, lo que pasa, Isabel, es que cuando digamos de alguna manera uno encuentra el cómo decirlo, pero no tienes claro el qué contar, entra en cierta autocrítica. Y me pasaba que tal vez había desarrollado un cómo decirlo, tal vez no lo había logrado, el cómo, pero se me estaba confundiendo el qué decir.
eso hay que pensarlo, eso no es tan fácil, ¿no? Eso no puede andar por la vida, pienso yo, pues si uno tiene un rigor, o si uno tiene un rigor y una conciencia de su arte, uno tiene que ser consciente de que tiene que hacer algo con calidad. Y en esa calidad estuve alrededor de 15 años buscándola. Entonces, hasta que encontré que era lo que yo quería decir, y qué lugares de este departamento del Cauca, qué historias, qué personajes quería contar, y qué mensaje quisiera dar, ¿no? Porque, bueno, el cuento tiene muchísimas líneas, muchísimas formas de concebirse, pero yo sí soy amigo de que el cuento tiene que decir algo, ¿no? No solamente ser bonito estéticamente o este tipo de cosas, ¿no? Circular, esférico, como diría Cortázar, sino que también debe dejar algo en el lector, ¿no? Debe haber algo en el lector, alguna enseñanza, algún tipo de aprendizaje, alguna reflexión profunda debe quedar en el lector, ¿no? Y eso fue, Chabel, por eso fue que me demoré. Y en eso es a lo que yo llamo preñar, embarazarme, ¿no? Tratar de tener claro un poquito más las ideas para luego ahora sí transformarlas en pequeños textos. Gracias. Gracias, Manolo. Sí, precisamente te iba a decir, a propósito de tus cuentos, tú mencionas Patio Bonito, El Coral, Silvia, El Playón, que son algunos, pues, algunas ubicaciones en el norte del Cauca. Entonces me parece muy interesante porque de paso uno también ahí pues conoce lugares, por lo menos se imagina, y está aprendiendo. No solamente, digamos, está la estética, como dices, narrativa, sino también, digamos, pedagógica. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante. Sí, debe ser también María C. y compañeros y los que están, porque estoy metido en el mundo de la pedagogía, porque de alguna manera dirijo un colegio, porque la pedagogía y el sentido pedagógico de alguna manera me permea en cada uno de mis actos, entonces tal vez por eso también busco ese tipo de literatura, ¿no? No necesariamente no es la única, hay muchas formas de hacer, ¿no? Pero digamos, es la que me gusta, es la con la que me identifico, ¿no? Y lo que tú dices del Cerar y de la playa, sí, esa es la masacre del Naya. La masacre del Naya está en uno de los momentos más crueles y más terribles que ha vivido el departamento del Cauca. Y esa masacre me costó mucho poderla contar. No fue fácil contar una masacre, es algo muy complejo. Y hasta logré 4 años trabajando como orfebre para poder lograr encontrar el tono, el sentido, para lograr decir lo que quería en 400 palabras para contar algo tan terrible como fue la masacre del Naya, ¿no? Entonces, sí, es algo que uno va buscando poco a poco, poco a poco. Y en pocas palabras. Bueno, muchas gracias, Manolo, por participar dentro de este programa. Vale. Nos vamos con Emanuel. Vale, con todo gusto. Bueno, ya estamos con Emanuel. Bueno. Sí. Bueno, entonces, Emanuel, cuéntanos un poco de lo que tú... ¿Cómo? No escuché bien. Un poco de tu experiencia, cuéntanos un poco de tu experiencia en el momento de cuando empezaste a escribir los cuentos, que dijiste que hace 2 años más o menos empezaste a trabajar el género. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota. Cuando yo estuve en 6º grado, cuando tenía más o menos 10 años, me tocó llevar un curso de literatura, pero no sé si sea el profesor o yo tal vez, no me agradaba la literatura para nada. Si agarraba un libro era porque me gustaba y algo así, pero escribir tampoco me nacía tanto. Sí escribía, por ejemplo, poesía, sí escribía, por las ideas que tenía más que nada, pero el amor por el cuento nació también por el espiritualismo que he ido tomando en estos tiempos, porque mi visión ha cambiado. Mi visión, más que nada, por ejemplo, cuando en Huancavelica, que es la zona andina del Perú,
cuando te vas al campo, miras el paisaje y ¿quién piensa en sus problemas cuando está en el paisaje? Por eso es que ahí mi mente empezó a debatirse entre la realidad en que vivimos en la zona urbana, donde todo es caótico, en la selva de cemento, y una realidad tan distinta como es lo existencial, lo paisajístico. Entonces, no, por ejemplo, todo eso no lo podía resumir tanto en una poesía. Y de ahí investigué, indagué más. Y, por ejemplo, choqué con las novelas cortas de Poe, con El gato negro más que nada. Eso es alucinante como algo psicológico, cómo ese cuento puede narrar algo y transmitirte tanto con algo fantástico, ¿no? Y entonces yo he tratado de transmitir lo mismo conmigo, pero a mi manera, o sea, con lo existencialista. Y entonces mi cuento más que nada es algo más psicológico. Mis cuentos van así. Yo me concentro más en las realidades de las personas o de las maneras en que deberían vivir y que la están viviendo, en la manera perdida que la están viviendo, en las maneras que no se debe vivir. Todo eso nació por ver un simple paisaje. Y esa controversia que tuve entre lo urbano, que es la selva de cemento, como lo llamo, y lo paisajístico, es lo que han hecho en mí que nazca el cuento, en la manera en cómo yo hago como quien decirlo, una relación entre los dos y que nazca esa forma sustancial de la existencia dentro de nosotros. Yo trato de transmitir dentro de los lectores que realmente se cuestionen, ¿no? Si lo que quieren realmente es vivir no sé, en un 10º piso o vivir cerca a un árbol. Y nada más, creo que eso es todo. Una pregunta, Juan Manuel. Entonces, ¿puede decirse que tu narrativa tiene que ver prácticamente con la controversia que puede causar la variedad de los espacios, en este caso, pues la ciudad y el campo? O cuando te refieres al existencialismo, ¿cuáles son, o sea, los problemas existenciales que más pueden afectarte a ti en la narración o en tu forma de estilo de vivir la narración como tal? No es tanto de que cumples un rol de vivir, por ejemplo, en un paisaje, por ejemplo, sino es un paisaje interno, a eso más me refiero. Por ejemplo, ahora te dan un ejemplo de vida, ¿no? Como quien dice, tú tienes que trabajar para obtener algo y poco a poco solo te piensas en lo que vas a obtener y no en lo que estás trabajando. A eso me refiero con lo existencialista, porque la cosa es cuestionarse a qué te estás haciendo, qué estás haciendo en este momento. Y por eso trato de que más que nada sea algo significativo, que tú tengas una conciencia en el momento, que sepas lo que estás haciendo y que pienses bien lo que estás haciendo. Pensar y hacer al mismo tiempo es muy difícil. Por eso he ahí mi controversia. De eso es más que nada. Okay. Mi, Gracias. de nada. Gracias, Emanuel, por contarnos un poco de tus intimidades, digamos, del campo de la narración. Bueno, ahora vamos con Andrea. Andrea Armijo. Cuéntanos un poco de tu carrera, cómo empezaste a escribir cuentos. ¿Siempre has escrito, solamente has escrito cuentos? Bueno, yo empecé, como dije antes, hace unos 8 años, tenía 15, más o menos, en la época de colegio. Yo siempre fui una persona muy reservada, demasiado reservada. Se me dificultaba mucho la palabra hablada, y quienes me conocen saben que es así. Y siempre estuve muy interesada por el arte desde muy pequeña. Primero fue la música, en cierto momento de mi vida pinté, en otro momento dancé, y
y sin embargo me faltaba una forma de expresarme que cabiera con el tipo de personalidad que tenía en ese momento. Sobre todo la adolescencia para mí fue una basura, lo acepto. Entonces, como fue tan difícil en ese momento, encontré la literatura. Tengo que aceptar que empecé escribiendo poesía, una poesía muy, muy mala, y casi muy parecido a lo que dice Manuel. Poco a poco habían historias que quería contar y el verso se me fue quedando corto, a mí quizás porque era mala poeta, y fui moviéndome, migrando de a poco a la narrativa, ¿no? En un momento empecé a hacer prosas poéticas, que fue una de las etapas de mi producción más fuerte. Hice muchas prosas poéticas que eran textos cortitos, ya estaban en prosa, pero tenían un toque bastante poético, indefinido, ¿no? O abstracto. Y creo que ha sido un proceso, ahora que recopilo, trato de pensar, siento que ha sido una cosa como muy, muy espontánea, que ha ido cambiando de la poesía a la prosa poética, al cuento, ¿no? Una narrativa ya más asentada. Ya llevo varios años en el cuento breve, no me asentaba mucho en cuentos muy largos, pero últimamente, de hecho, lo que estoy trabajando actualmente, no sé cómo llamarle, y no me gustaría llamarle novela todavía porque me da mucho miedo esa palabra, pero es un proyecto que tiene una extensión mayor al que he trabajado antes, y que tiene que ver con un momento de mi vida en el que estoy asentada en un espacio físico, ideológico y mental muy fuerte. Fue el primer año de mi vida que me mudé y que viví sola en un país extraño, y esto fue un cambio muy fuerte para mí, y me dio la oportunidad de conocer realidades, personas y, y voces que necesitaba conocer. Estaba en una burbuja antes, y a partir de eso siento que he desarrollado una conciencia mucho más fuerte, mucho más abierta, mucho más libre, y desde eso mi nuevo proyecto en el que estoy trabajando ahora tiene que ver con historias de mujeres, ¿no? Que es mi gran lucha y con la que quiero seguir, que es historias de mujeres, de su fuerza, de su dolor, de su opresión, pero sobre todo eso, de su fuerza, porque a pesar del dolor, del sufrimiento, han sido mujeres fuertes. Entonces estoy trabajando en eso, espero que sea más extenso de lo que he hecho antes, pero el cuento es mi gran espacio cómodo, donde me siento más cómoda, y pues tengo un blog donde pueden revisar lo que he hecho, que es prácticamente eso, ¿no? Es donde a veces veo líneas, veo imágenes, escribo sobre lo que me duele, sobre lo que me gusta, sobre lo que no me gusta, sobre lo que me molesta, sobre lo que amo, sobre lo que odio. Y en ese sentido, el cuento es un género perfecto porque te permite ir sintiendo diferentes cosas y buscando diferentes sensaciones en un espacio más breve, ¿no? Entonces, un poco eso sería lo que hago, lo que he hecho. Yo tengo una pregunta para ti, Andrea. ¿Cuál es la relación entre esa castración de pronto que tú haces entre el lenguaje oral para darle prioridad al escrito y su relación con la soledad? A veces suele suceder que de pronto suprimes tu lenguaje oral y entonces encuentras un espacio más para la escritura. ¿Se relaciona con la soledad también este tipo de relaciones? Sí, yo creo que muchísimo. Creo que, no sé, no puedo hablar por todos quienes escribimos, pero en mi caso, esa soledad se transmuta a la escritura inmediatamente, porque a veces para mí la escritura son líneas o palabras, oraciones que nacen de las cosas, de las sensaciones, de las experiencias. Estoy caminando, veo algo y sale una frase y tengo que escribirla, al menos en mi cabeza. Pero a veces, por no poder conversar sobre esa imagen con alguien, porque ni siquiera yo entiendo bien qué estoy sintiendo, tiene que salir a la palabra escrita, ¿no? En este proyecto que menciono, en el que estoy trabajando, es básicamente un ejercicio de traspaso de la narración oral, de historias de la boca de mi madre, de mi abuela, hacia mí, por 20 años al menos, que van a ser traspasadas a la palabra escrita, ¿no? Y entonces hay ese juego, ese ejercicio de traspaso
que creo que es muy, muy importante y que sí tiene que ver muchísimo con la soledad en mi caso. No sé si para los demás, pero en mi caso no poder comunicarme con la palabra oral por la soledad, por la dificultad de relacionarme con otras personas, me habilitó un espacio que no conocía, pero que resultó bastante efectivo, que es la palabra escrita y la literatura. Muchas gracias, Muchas Andrea. gracias. Qué bueno que hayas encontrado, digamos, el género ideal en donde puedas como hacer toda esa creación y que sea efectiva. Estuvimos leyendo algunas cosas muy chéveres de tu parte, ahorita también nos habló de ti. Bueno, ahora vamos a leer un poco de los cuentos que ustedes quisieran compartirnos, ya sean nuevos o antiguos. Vamos a empezar con Manolo. ¿Conmigo? Hoy, ¿por qué conmigo? Por acá dice, porque ¿Cómo por así acá que dice, yo? saludos, profe Manolo. Saludos, saludos, no sé quién sea, pues saludos, saludos a Valentina, todos. Valentina. Sí, bueno, pues vale. Valentina. Pues bueno, Valentina, un saludo. Si es Valentina, no sé qué Valentina sea, pero bueno, sí, Valentina. Mm, em, bueno, sí. Voy a compartirles un mito. Un mito de las culturas del sur de Colombia, para hablar, para explicarle un poco a Andrea y a Juan Manuel o a Manuel, de la cultura de nosotros que queda en el Cauca, que es el que somos, que es el grupo, y los Misak tienen en su cosmogonía un personaje de Guampía, que es de donde vienen los guambianos, que es una de las culturas más características de este lugar en el que estamos. Entonces voy a contarles un poquito de un mito Misak. Narraba en sueños el mayor Misak, entre la niebla de las frías noches de los páramos, que Pichau, el gigante que no comía sal, un día de equinoccio fue interrumpido en su danzar por su hija Nusipú, la niña agua. Padre viejo, dijo ella al verlo tan alegre, ¿es verdad que la sal no es tu alimento? El gigante paró entonces su danzar y con cadencia dijo, cuando era un niño como tú, Nusipú, y era un pequeño danzarín, tu abuela, mi hermosa madre Cauca, la guía de todos estos bosques de Guampía, me hacía jurar en no conquistar jamás por los intrusos, y yo saltaba quitándole de su boca pequeñas piedecitas de sal mientras le juraba nunca hacerlo. Sus carcajadas, Nusipú, sacudían las entrañas de todas las montañas, y la vieja Cauca era feliz viéndome danzar sobre las aguas de los ríos, las quebradas, las lagunas de todo el mundo de Guampía, gritando la promesa. Es por eso, Nusipú, que jamás he de comer sal. El gigante dio a su hija una paternal y siguió bailando sonriente su antigua danza andina. Entonces Nusipú, la niña agua, comprendió en sus cristalinos ojos que aquel gigante bailarín que recorría todo el mundo de Guampía con su negro capizayo, creando temblores y crecientes, vivía feliz sin comer la sal de la tristeza intrusa. Y así recordó Nusipú en su memoria intemporal, que la abuela creadora de los bosques nunca pararía de parir árboles y de reír en ríos, mientras escuchara el silbar cantar de su hijo, el gigante Pichau, en el equinoccio de los vientos. Esto narraba en sueños el mayor Misak, entre la niebla de los páramos caucanos. Ahí fue. Ahí fue. Gracias. Gracias, Manolo. Hermoso. Muy bonito. Nos quisiera... Con todo gusto. Es bastante arriesgado
bastante arriesgado construir un mito en estos tiempos. Sí, Sobre po, todo por el es valor de bastante las arriesgado, sí. creencias. Ujú. Sí, sí, es bastante arriesgado, pero sí, así empieza, ¿no? Digamos, por ahí empieza el cuento que les acabo de leer, es como en libro, ¿no? Así empiezan los cuentos caucanos. Empecé por ahí, por el primero. Ujú. Sí, Hermoso, arriesgado, pero bueno, ahí intentamos hacerlo. hermoso. Gracias, Manolo. Bueno, ahora vamos con Emanuel, que nos comparta algún cuento que sea de su preferencia. Ya, bueno. Yo he decidido compartirles este cuento, que es mío, se llama prosopagnosia. La prosopagnosia es una enfermedad mental en la cual no se puede distinguir las caras de las personas. Ya, a ver, les voy a contar. Después de algunas horas de pensar, me quedé dormido debajo de mi árbol. En mi soñar, ambicionaba por poder saber qué viven, qué sienten las personas. ¿Hay alguien ahí? Sonaba a la puerta y me despierta. Salgo a la puerta y se asoma una mujer radiante, con unos ojos profundos. Era Juliet. Juliet era una chica que recién había llegado a esta zona. Nosotros vivimos en un barrio pequeño de aproximadamente 50 personas. Como somos tan pocas personas, entre todos nos conocemos. A Juliet la conocí el día que llegó. Disculpe, ¿sabe dónde está el hospital? Ella me dijo. ¿No recuerdas quién soy? Interrumpí. Ahora que lo dices, creo haberte visto antes, pero no recuerdo bien, me dijo con dudas. Muy confuso, le dirigí al hospital. ¿Para qué vas al hospital? Pregunté. Está lejos de aquí. Mi madre sacó una cita en psiquiatría. Creo que piensan que estoy loca, me responde. Después de una charla amena, la dejé en el hospital. Ella se esfuma de mi lado y ella entró al hospital. Me ganó la curiosidad de ver qué hay adentro y entré detrás de ella. Divago por todas las salas hasta que llego a un lado donde dice psiquiatría. Al costado de la puerta un mural se encuentra y dice enfermedades psiquiátricas. Empiezo a leer distintas enfermedades y aparece uno en que me llama la atención, prosopagnosia. Se trataba de una enfermedad en la que la persona que lo posee no logra reconocer al 100% los rostros de las personas. Me puse a pensar de cómo de complejo será tener dicha enfermedad. Después de divagar por todo el hospital, me encontré con ella en la salida. Nos topamos cara a cara, pero ella pasó de largo. Oye, ¿qué tal te fue? Pregunté. Ah, eras tú, me dijo con tono de sorpresa. ¿Qué tal te fue? Interrogué. Me hablaron de cosas raras, mejor no lo recuerdo. ¿Cómo de qué? No, es mejor no recordarlo. Nos despedimos. Yo tuve que ir al cementerio y ella supongo que a su hogar. Y acerca del cementerio empezó a llover fortísimo. La poca gente huía despavorida como si el agua los iba a traspasar. Muy al contrario del resto, tuve que disfrutar este momento que, al mojarme, me ayudaba a liberar aquellas ideas pesadas de mi mente. Pasaba la lluvia y empezaba a hacerse tarde. Por donde vivía no hay luz por las calles, así que tenía que volver rápidamente. Ya en casa, preparé la cena. La luz no la apago desde hace mucho, así que solo son las velas son las que me alumbran la noche. Terminé de comer y al salir al patio me percato de que era la luna llena. Me quedé observando la luna por bastante tiempo y de pronto empecé a marear y decidí irme a dormir. Tras algunos sueños tergiversados, desperté bajo mi árbol. Estuve confundido. Yo recuerdo haberme ido a la cama a dormir, pero desperté bajo mi árbol. Pensé que dormitando salí de mi cama, pero mi cama estaba totalmente tendida. ¿Qué? Me pregunto al verme en mi habitación. Yo también no lo entiendo. Yo mismo me respondo. Salí a la calle a comprar pan, pero no es el lugar donde vivo. Me encontraba en un lugar casi onírico. Esto transmite paz. Suena una voz en mi cabeza. Absolutamente, yo también lo siento. Otra voz me responde. ¿Qué hago aquí? Me pregunté. No sabemos, me respondo yo mismo. Este paisaje me hace recordar a los cuentos de Alicia. No sé cómo explicarlo. Visualmente es mágico y calmado. Salí de casa a conseguir algo de comida
Lo extraño es que no tenía la necesidad de comer. Mis miedos y necesidades se disiparon. No había nada que me inquietara. Pasé mucho tiempo aquí, sobre todo bajo el árbol de manzanas de mi casa. Pasaron como 8 lunas en la cual no sabía nada de nadie. En la primera luna, aún confundido, exploré el nuevo paisaje y conocí los horizontes que ésta tiene. En la segunda luna, me quedé atónito al no tener la necesidad de dormir. En la tercera hasta la octava luna solo meditaba y aunque no dormía ni comía, mi cuerpo no perdía las fuerzas. Justo antes de presenciar la octava luna, todo cambió. Ya no es un paisaje onírico y mágico, ahora se convirtió en un paisaje pobre y horrible. Aunque el sol estaba, el cielo era negro y los pastizales estaban secos. Aquellas necesidades que no sentía ahora parecen reaparecer. El dolor, la ansiedad, la angustia, la tristeza, el hambre, el cansancio, brotaba en mí. Todavía volvía a pesar en mi interior. Mi manzano se marchitó y en los troncos empezaron a salir espinas enormes. Mi sudor era rojo, al parecer me desangraba de tanta presión. Muy a menudo tenía visiones, sentí un ardor en la piel. Todo era distinto al primer ambiente. La diferencia quizás sea que este duró un poco menos, o quizás lo haya sentido así porque yo siempre he vivido así, en penumbra, en oscuridad. Viendo el horizonte caótico, cerré los ojos y al abrirlos me encontraba otra vez en mi cuarto. La confusión reinaba mis pensamientos. Logré levantarme tras superar esta confusión y al parecer todo ha vuelto a la normalidad. Quizá todo esto fue una prueba de mi propia mente. Al salir de casa, confirmé que ya todo había vuelto a la normalidad. Salí a caminar pensando en que es todo lo que había pasado. Caminando me topé con un hombre que estaba sentado y estaba hablando solo. Me pareció poco usual, así que me acerqué sin generar alguna sospecha, y al acercarme noté que seguía conversando solo, pero él no daba rastro de que estaba moviendo la boca. ¿Ahora qué haré? ¿Qué pasará conmigo?, le escuchaba decir al tipo. Él se dio cuenta de lo que estaba observando, de que lo estaba observando, así que me miró fijamente. ¿Y este? ¿Por qué me mira tanto?, dijo el tipo sin mover la boca. ¿Qué me miras?, me dijo enojado. Le ignoré y seguí caminando. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué le escuchaba decir cosas que ni siquiera pronunciaba? Al volver a mi casa, aún pegado con esas dudas, cerca de mi puerta estaba Juliet. Hola, dijo tímidamente. ¿Quién es él? Hola, me dijo desconcertada. ¿Cómo has estado? Pues bien, qué bueno. Bueno, tengo cosas que decir. Tengo cosas que hacer. Adiós. Cuídate. Entré a mi casa con mucha intriga. Podía escuchar lo que pensaba. Una psicosis gobernaba en mi mente. Algunas voces me perturbaban mi cabeza y un conjunto de risas se apoderaban de mí. Salí de casa a buscar más respuestas. Tengo que comprar el arroz, escuché decir mentalmente a Carmen. Ay, me parece miserable este sueldo, escuché decir internamente a Emilio. En mi mente resonaban todas las voces mentales de las personas que veía. La mamá de Juliet se acercaba y en su mente solo podía transmitir tristeza y desesperación. Al parecer Juliet tenía prosopagnosia, y cada vez es más grave. Ella misma estaba olvidando su rostro y de todos los que conoció. Busqué a Juliet y la encontré sentada cerca a su casa. La saludé, pero ella no me reconoció. Tuve que hacerla recordar de que fui yo quien la acompañó aquella vez al hospital. Ella estaba triste. Se lo notaba en sus ojos y se escuchaba en su manera de pensar. Se decía internamente que vivir era algo muy triste si la vivía de esa manera, sin reconocer a nadie. Juliet continuaba diciendo tantas cosas pésimas que tuve que intervenir diciéndole que era en vano lo que estaba pensando, que no solo necesitamos los ojos para ver, pero ella me interrumpió, preguntándome si realmente sabía lo que pensaba. Yo traté de explicarle. Ella no me entendió. Estuvimos hablando por largo rato, hasta que pasó un grupo de gente. Escuché lo que cada uno pensaba y a la vez lo que decía, y no concordaba. Escuchar el pensamiento y las palabras de esas 8 personas hizo que mi histeria se proclame, me hizo gritar para que se callaran. Ellos mismos me miraron extrañados y se rieron diciéndome, pobre loquito. Juliet se asustó y se fue. Mi mente entró en trance. Abandonado de mí mismo, pude llegar a casa casi moribundo, con toda esta pesadez mental que está sobrecargando. Sentado bajo el árbol, la noche se empezó a asomar y la oscuridad empieza a penetrar mi casa. Esta noche no hay luna, solo queda ver las estrellas.
Vi las estrellas por largo rato y me quedé dormido. Al despertar me encontraba en un cuarto pintado de morado y toques aromáticos a rosas. Al momento de levantarme, noté mi cuerpo muy extraño. Mis manos eran delgadas y mi piel era muy suave. Al ver el espejo, mi cabeza era sostenida por una silueta femenina. Iba observándome los pies, luego subí hasta la cintura y así poco a poco hasta llegar a la altura del mentón. Pero el miedo me empezó a carcomer cuando poco a poco mi cara se iba borrando y malformando. Al llegar a la altura de mis ojos, mi cara era totalmente nula y no la podía distinguir. En mi mente todo se había convertido en algo confuso y tenebroso. De pronto la puerta se abre. Por la puerta entra una mujer al cual también se le empieza a borrar y distorsionar la cara. Esta mujer me pronuncia algunas palabras que no puedo oír debido al ruido que están haciendo mis pensamientos de tanto horror que siento. El miedo me está carcomiendo. Juliet, tranquila, me dice acercándose. Mi mente trata de entender este acontecimiento. Al parecer he amanecido en el pensamiento de otra persona. Ya no quiero estar así, digo, aunque no haya pensado en decirlo. Empiezo a creer que soy solo un personaje dentro de su cabeza. Yo no puedo manejar lo que realmente ella piensa ni tampoco cómo ella actúa. Simplemente es mi verdadera forma de pensar dentro de la conciencia de otra persona. Saldremos de todo esto, hija, decía aquella señora, que al parecer era su madre. El cuerpo de ella empezaba a moverse y aunque yo estaba en su cabeza, yo no era capaz de dominar sus acciones motoras. Ella empezó a dirigir el cuerpo hacia la calle y al cruzar la puerta, todo era un caos. Distintas personas pasaban por el asfalto y yo no podía distinguirlas. Varios rostros borrados y distorsionados pasaban por la vereda. Traté de no ver más para no sentir tanto terror. Podía sentir cómo algunas lágrimas rozaban la piel y cómo una vibra negativa empezaba a reinar dentro de este cuerpo. Quise inhibirme de estos sentimientos y pensamientos, pero era imposible. Parece como si me hubiera condenado a estar internado en ella. Caminó durante algunos minutos y todos los rostros no me distinguían. Las personas eran como maniquís. Mientras yo procesaba todo lo que estaba pasando, ella interrumpió con algunas palabras suicidas. No quiero sentir, no tiene sentido vivir sin reconocerse, dijo con una voz quebrada. Ya no quiero existir. El cuerpo de Juliet empezaba a acelerar, el corazón bombeaba más rápido de lo normal. Las piernas empezaban a obedecer algunos estímulos que ella comandaba y empezó a correr. Al llegar a casa, puso llave a su cuarto y se echó a llorar. Ella empezó a rebuscar entre algunas cajas. No entendía qué buscaba, hasta que al tocar un cable largo y grueso dijo, esto está bien. Yo aún en su subconsciente lo ver cómo se miraba por última vez en el espejo. Pasó algunos segundos y aquel cable empezaba a sujetarla del cuello. Ella empezaba a dar sus últimos latidos. Después de que ella liberó su último signo de vida, no pude visualizar lo que estaba pasando. Solo podía oír que tocaban la puerta muy fuerte y al parecer lo lograron romper. Eran los gritos de la madre de Juliet, que reventaban la susceptibilidad de aquel que lo escuchaba. Ahogada en llantos, su madre trataba de reanimar a su hija, y poco a poco yo dejé de escuchar todo lo que decía. Volví a ver con claridad, y me encuentro otra vez en mi cuarto. Es mi cuerpo. ¿Habrá sido un sueño? Trato de comprender, pero mi entendimiento es poco. Salí de casa a caminar y para poder refrescar un poco mis pensamientos. Deambulaba por cualquier calle, tratando de ya no pensar en todo lo que me ha sucedido, pero al ver pasar algunas personas, claramente podía oír lo que pensaban y hasta sabía lo que estaban tramando. Otra vez esa psicosis se apoderaba de mi cuerpo. Mi cuerpo, aunque creía que había descansado mucho, se empezaba a desvanecer y a sentirse agotado. Mi mente escuchaba gritos de tantas realidades que transmitían las personas, que no es capaz de recordarse de mí. Había perdido totalmente mi realidad. Mi realidad tristemente la he perdido. Sé mucho más de Añasol con la vecina de que lo que realmente a mí me gustaría saber. Sabía mucho de cosas que ni siquiera quería entender. Yo solo quería saber qué pensaba la gente. Y no sé si era egoísta de mi parte pensar que todos pensaban como yo. De tanto caminar en círculos, pasé por la casa de Juliet.
Un carro fúnebre se encontraba estacionado cerca de su puerta. La puerta de su casa se abre y dos hombres con trajes sacan un féretro. Señoras vestidas de negro salen después. Una de ellas va llevando la foto de una mujer al cual al verlo se empieza a retorcer la imagen. Se estaba empezando a borrar el rostro de la mujer. Alcé la cabeza para ver a la mujer que sostenía la imagen y pasó totalmente lo mismo. Los rostros de cada acompañante se empezaban a deformar y a disipar. Escuché un tumulto que se acercaba, pero solo eran mis ideas. No había ningún ruido. El horror se apoderaba de mi cerebro. Mi cuerpo poco a poco perdía las fuerzas. Había varias voces que atormentaban mi cabeza hasta que me di cuenta que esas voces eran todas mías. Eran los pensamientos de cada una de las personas. Ellas transmitían tanta tristeza en cada recuerdo que plasmaban de la Oxisa, que automáticamente mi estado anímico entró en deflación. Quise poner más atención al pensamiento de las señoras, pero cada uno solo pensaba en una persona, Juliet. Mi mente colapsaba, y ya no es por aquellas voces que me perturban el pensamiento. Ahora es porque no tengo recuerdos de Juliet. Me sentía unibulado. Llegué a casa, pero no sé cuántos pasos he dado, no sé cuánto he demorado. Me encontraba sentado bajo el árbol. Cae una hoja del manzano. La noche y el día se juntan. Surge un color extraño. El sol se asoma y en el horizonte posaban las 8 lunas. Había un color que me transmitía ardor y algunos sentimientos míos maquillaban los vacíos del cielo. Pasaron algunos minutos y mi cuerpo empezaba a desfallecer. El manicomio unipersonal rondaba y gobernaba en mi cabeza. Escuchaba gritos por la calle. Sabía muy bien que nadie estaba gritando. Sabía bien de que se trataban de las internas voces de tanta gente que busca libertad mentalmente. Siempre he sido capaz de juzgar a alguien por su cinismo, pero jamás he sido capaz de callarme a mí mismo. Siempre he intentado entender al resto, pero nunca me he entendido. Y si todos tienen esta descomprensión, mi mente maquinaba pensamientos y reflexiones, pero ninguno era capaz de terminar con esta realidad que me carcome. Poco a poco la psicosis iba apoderándose de mi mente. Mi cuerpo ya no respondía más a mis impulsos. Mi corazón empezaba a callarse. Mi piel se empezaba a arrugar. Aunque era capaz de ver todo, yo estaba muy obnubilado. Había perdido el 100% del control de mi cuerpo. Bichos empezaron a emerger de la tierra y comenzaron a devorar todo mi cuerpo. Empezaron a devorarme las piernas y así avanzaron hasta penetrar por las cuencas y prosiguieron a comerme por dentro. Volvieron a atacar voces extrañas en mi mente. El horror ya no era parte de esto. Ahora es la angustia y la ansiedad que me está carcomiendo los sesos. Poco a poco iba disminuyendo mi sinapsis y antes del último pensamiento, todos mis recuerdos iban pasando rápidamente. En mi último pensamiento, deseaba que todo esto sea solo una ilusión o un mal sueño, del cual podré despertar y podré olvidar al transcurrir el día, pero nada hizo cambiar que mi existencia tenga un final. De nada me sirvió haber vivido y sentido tantas realidades que nada me pertenecían. Viví tanto en otros que no vivía en mí mismo. Mi tiempo relativamente corto en esta existencia jamás me ha pintado un rostro con que yo me distinga. Y eso es todo el cuento. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. No sé si Isa tenga alguna pregunta o pasamos de una vez a Andrea, pues también por el tiempo. Queremos también escuchar a Andrea. Gracias, Emanuel, muy, muy bonito y muy chévere también, pues que desde tan joven estés apasionado por este arte. Se te nota mucha sensibilidad y eso, pues, me parece que es algo muy interesante y desde tu juventud ya tienes esa espinita. Vamos con Andrea. Ok, bueno, mi texto es relativamente nuevo. Se titula Un baño propio y es básico. Fui a casa de Alejandra cuando era una niña. Nunca la conocí bien, pero sus padres daban unas fastuosas celebraciones en las fiestas de fundación de la ciudad. Mis padres entonces eran todavía personales y no tan preocupados. Les gustaba bailar. Asistimos 3 años seguidos. La situación para mi hermano y yo era siempre la misma.
Llegábamos acicalados, pero apenas cruzábamos la puerta nos enviaban a la sala de juegos que, si bien era bastante amplia, al tercer año ya nada de lo que estaba dentro podía entretenernos demasiado. Ahí hacíamos rodar las pelotas de billar con las manos porque los tacos eran muy pesados aún para nosotros. Lanzábamos los dardos con desgano porque el tablero cada año estaba más bajo. Los juegos de mesa habrían sido interesantes de no ser porque estaban todos incompletos. Mientras tanto, en la sala de estar, los adultos armaban al azar y gracias al mecanismo de la nostalgia, unas magníficas coreografías al ritmo de los éxitos de los 70s y 80s. Nosotros escuchábamos el sonido distorsionado de la música y los zapatos en perpetuo movimiento, que viajaba desde la sala y cruzaba la puerta del salón de juegos. Creo que en ese contexto nació mi gusto por la música vieja, en ese escenario de querer estar afuera, no bailando con los adultos porque nunca pude aprender a hacerlo, pero al menos viéndolos y aplaudiéndolos desde un sillón. El último año que fuimos a la fiesta en casa de Alejandra también fue el último año en que mis padres irían a una celebración por gusto, incluso por la necesidad de divertirse y gastar un poco más de dinero de lo habitual. Después limitarían mucho esas posibilidades. Ellos dicen que se hicieron viejos, yo creo que dejaron de ser jóvenes. Al ser el último año, no sé si ya lo sabían o fue una coincidencia, a mi papá se le fue la mano con el alcohol y mi mamá decretó que le sería imposible conducir a casa tan tarde y en ese estado. Nos quedaríamos a dormir. La idea por sí sola me irritaba profundamente, pues en el mundo no había lugar más seguro para mi inseguridad que mi cama. Nos ofrecieron el cuarto de Alejandra. Ella dormiría con sus padres. Como si yo, a mi edad, hubiera estado ebria, no recuerdo con claridad esa noche. Estoy segura de que, por el motivo que fuere, no me correspondió dormir en la cama de Alejandra, que además era inmensa en comparación a la mía. Ahora se me ocurre que incluso sonaba lógico el conferirme la cama de una niña, porque yo era una niña. Las imágenes se disparan en el espacio sobre el cual planteo el recuerdo, a la fuerza varias veces. Es decir, si lo confieso en descarrilamiento con alguien a quien acabo de conocer, esas imágenes se proyectan sobre la mesa de la cafetería a la que caminamos sin darnos cuenta, mientras hablamos de nuestros miedos. Aparecen, o mayormente recuerdo, colores. Son colores brillantes, que cubiertos por el halo de la oscuridad propio de la noche se vuelven otros. El rosa se vuelve violeta, el amarillo pastel se vuelve patito, el turquesa se vuelve violeta también, y hasta el verde pierde su brillo y se parece al violeta. En este cuadro al que me atengo, proliferan los violetas y los negros sin mencionar. Es difícil traspasar las sensaciones a colores porque a la gente generalmente le hacen falta descripciones no tan líquidas. En este caso, colores mucho más concretos como el azul, el rojo o el blanco. Lamentablemente no tengo esos colores. Seguramente fue en un sillón. Esa habitación, como cada sección de la casa, tenía una dimensión que yo entonces categorizaba como de lujo, porque no estaba hecha solo para dormir como la mía, sino que tenía su pequeña área para jugar o descansar. Para eso era el sillón rechoncho que además tenía un reclinatorio de pies. Estoy casi segura de que en ese sillón pequeño pero cómodo se me destinó a dormir, mientras mis padres y mi hermano se acomodaban en la cama. No siento haber dormido bien, incluso hoy me pesa esa noche abrumadora. Siempre las malas noches son más memorables que las buenas. Hasta el momento en que se abrió la puerta, el único tono que pintaba mi visión era el negro. No había ni despuntes de color. Era una noche completamente oscura. El color surgió como una luz externa, como de un foco prendido afuera en el pasillo o incluso en el primer piso, que estuviera violando la opacidad sutilmente. No fue un golpe de luz, sino una interrupción tenue que no despertaría a nadie. Yo estaba despierta, sin embargo. Era una muy mala noche. El hermano mayor de Alejandra entró. Nunca había visto su rostro antes porque nunca estaba presente, pero como todos hablaban de él, podía imaginármelo. Al verlo en el marco de la puerta, con la cabeza un poco gacha, inspeccionando el espacio, las manos sobre el pecho, como queriendo tantear y a la vez acallar el latir de su corazón, la imagen mental que yo había formado sobre él, en mi mundo de ideas, correspondió parcialmente a su verdadera figura. Ahora iluminada, hasta donde era posible, por la luz. Me lo había imaginado antes, no porque deseaba verlo, sino porque lo que se decía de él causaba el deseo de verlo, por curiosidad al menos. Era un chico brillante, maravilloso, deportista e intelectual. A primera vista no era tan impresionante. Era un chico, sí, pero nada más. No me asusté, de todas formas no estaba en mi casa. Esos espacios no me correspondían, quizás al menos por motivos circunstanciales, solo el sillón. Por lo demás, tenía mucho recelo de que los dueños de casa me vieran despierta y se sintieran obligados a ofrecerme un vaso de leche o algo así. Fingí dormir de la mejor manera que pude, como me imaginaba que me vería durmiendo.
No sé si el hermano de Alejandra, este chico tan maravilloso e inteligente, fue engañado por mi escueta actuación o solo fingió hacerlo. Realmente creo que no le importó. Mis padres dormían con un cansancio que ni siquiera sus respectivos empleos, de los que tanto se quejaban, les habían podido propinar. Escuchaba sus respiraciones lejos de la mía, mucho más débil. El hermano de Alejandra se sentó cerca de mis pies porque estaban helados. Probablemente sí sentía miedo, pero no quería decírmelo a mí mismo. Tomó uno de ellos y empezó a acariciarlo. Luego lo mantuvo en sus manos por un tiempo que se me hizo considerablemente largo. Una de sus manos, no supe distinguir si la izquierda o la derecha, a pesar de que me presionaron mucho por averiguarlo después. No tienen ambas manos la misma textura, el mismo tamaño. Empezó a subir por mi pierna, por debajo del vestido verde de algodón que mi mamá me había comprado para el cumpleaños de ese año. Antes de que la preocupación por dormir en una habitación ajena y la ira contra mi padre por su liviandad con los tragos se disiparan, me fijé en un detalle importante de la habitación de Alejandra. Tenía un baño propio. Aunque sin duda era plausible arquitectónicamente, nunca se me había ocurrido que un cuarto de alguien que no fuera un adulto pudiera tener un baño privado. Este baño en particular, de baldosas también rosadas, era grande, tenía una bañera bonita, lavabo e inodoro con sistemas de autolimpieza que ni mis padres habían conocido, y una pequeña manguerita anexada al inodoro, para lavarse las partes íntimas de las niñas sin tener que recoger el agua en baldes, como lo hacía mi mamá conmigo. El sillón repentinamente perdió toda su seguridad. El hermano de Alejandra iba acercando las puntas de sus dedos a la entrepierna, donde se acumulaba un gran miedo que se recubría de vergüenza. No sé por qué sentía vergüenza, pero era eso lo que más me atormentaba durante el paseo de esa mano por mi muslo paralizado. Pensaba en el baño, un cubículo cálido y seguro, desde donde sin importar el olor a húmedo me quedaría a dormir o a esperar que amanezca, al menos. El brillante hermano de Alejandra, en poco tiempo notando la somnolencia imperecedera de mis padres y aún más de mi hermano, se lanzó sobre mi cuerpo, y ya no fue una sino dos, y por mi parte sentí 500 manos que se posaron y pasearon por mi cuerpo a su gusto. Seguía fingiendo dormir. Él, sin duda, por algo era tan inteligente, sabía que yo ya no dormía, pero ese estado de prohibición lo excitaba mucho más. En cierto punto en el que las lágrimas iban a romper mis párpados como una ola incontrolable que puede derribar una presa, los abrí. Esa acción me dio una fuerza que no sabía que poseía hasta entonces. Empujé al niño de mi lado y corrí hacia el baño. Le puse cerrojo a la puerta y me quedé a esperar. Otra vez fingí que dormía, aunque me sería imposible hacerlo. Pronto vi, por la endija de la puerta del baño, que la luz pálida que había invadido la habitación se iba difuminando hasta desaparecer. Me senté sobre la tapa del inodoro y abrí el chorrito de agua de la manguera. Me lo eché encima mientras mis lágrimas de odio, de vergüenza y de asco se mezclaban con esa agua tibia y pura, tecnológicamente creada para facilitarles la vida a las niñas y a sus madres. Esperé a que amaneciera sosteniendo con fuerza mis piernas contra mi cuerpo, como para evitar que alguna parte, mis pies fríos, mis manos temblorosas, mi boca blanca se me escapara. El punto de seguridad se redujo al inodoro y su manguerita. A la mañana, increpados por el agua que se salía por la endija de la puerta del baño privado del cuarto de Alejandra, más que por mi ausencia en el sillón, todos los adultos de la casa derribaron la puerta. Me encontraron empapada, resfriada y azul sobre el inodoro. No había perdido mi posición. Cuando mi madre me preguntó, alterada, qué había pasado, y mi padre, aún mareado, me tocó la cabeza para retirar de inmediato su mano azorada por el frío, le contesté que estaba sucia, muy sucia, y que quería tener un baño propio de vuelta en mi habitación, un lugar para poder escapar cuando fuera necesario. Gracias. Ay, excelente. Me quedo admirada de tu capacidad de descripción, increíble. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, muy, muy descriptivo y dices que ese cuento lo escribiste hace poco, ¿no? Sí, más o menos unos medio año, pero lo he estado trabajando en los últimos meses con compañeros de la universidad en un grupo de escritura que tenemos. Ellos me han ayudado mucho a darle como más trabajo. Entonces lo tengo muy presente. Buen trabajo, excelente. Sí, es muy natural y no, pues no lo siento artificioso, o sea, como que se siente empatía con el texto.
Se logra conectar. Gracias. Bueno, vamos con, pues como a través de las lecturas de Manolo, de Manuel y todo esto, se fue pasando el tiempo, pero vamos a hacer una pregunta, 2 preguntas para los invitados y vamos pasando así en el mismo orden que llevamos. ¿Listo? Entonces, bueno, recordando que el tema, pues en la categoría de cuento, estamos trabajando el devenir del tiempo en la narración, ¿cierto? Entonces, el devenir es, bueno, ya como todos ustedes lo saben, digamos, la ruptura cronológica del tiempo. La pregunta, la pregunta a continuación es, teniendo en cuenta que el secreto y lo imperceptible son elementos capturados por la imagen o movimiento del lenguaje, ¿cómo el escritor manifiesta estos elementos en la escritura del tiempo? Vamos con Manolo. El tiempo, ¿no? Bueno, si digamos, cuando yo estudiaba, me acuerdo que estábamos en la Universidad del Cauca, estudiábamos producción audiovisual. Me llamaba muchísimo la atención la narrativa del cine. Digamos, yo soy un gran enamorado de los clásicos de la literatura, pero también me llamaba mucho la atención cómo el cine lograba condensar, sintetizar, abreviar en muy pocas secuencias o escenas lo que yo quería o lo que se podría decir, ¿no? La relación del cine con la literatura después está en el principio en sus orígenes como el nacimiento del séptimo arte, ¿no? Y la literatura pues ha jugado con el tiempo y ese juego y esa capacidad de darlo, pues es lo que le da, es una de las bellezas del narrar, ¿no? Entonces el cine me enseñó, yo estuve en el Instituto Rómulo Gallegos aprendiendo un poco sobre guiones, porque me interesaba mucho cómo podía yo sintetizar. Yo soy amigo de lo breve y creo que, y de lo breve y profundo, creo que ese es como mi estilo de cuento, ¿no? Breves y profundos. Entonces, he ido opinando esto del manejo del tiempo, porque el tiempo, pues, hay elipses, paralipses, hay una cantidad de figuras que se pueden trabajar, pero en el cuento hay algo muy particular, y es que uno tiene que saber escoger, tener olfato, tener la finura para escoger el momento preciso. O sea, un cuento, de alguna manera, es un momento extraordinario en una vida de un personaje, y ese momento extraordinario, ese relámpago extraordinario, es tan fuerte que va a transformar a ese personaje, ¿no? Yo creo que en un cuento, si el personaje no tiene transformación, creo que no hay narración. Entonces, esa capacidad de transformación en un momento dado específico, en un momento específico que el cuento logra narrar, creo que esa es la fotografía, ese instante preciso, es lo más bello, más que jugar con el tiempo, es poderlo atrapar. Yo creería que tiene mucho de fotografía y tiene mucho de los principios fotográficos de André Breton, que tiene que ver con esto de volver estatua un instante en el tiempo, y no solamente volverlo estatua, sino que volverlo eterno, ¿no? Volverlo eterno. Entonces sí, yo pensaría que a mí me sirvió mucho el cine, mi pasión por el cine, me sirvió mucho conocer a los clásicos de la literatura, y me sirvió mucho después con el tiempo ir afinando mi propio sentido de lo que yo quería trabajar, que realmente es tomarle una fotografía a un instante preciso en la vida de un personaje o de un acontecimiento específico, tratar de tomar esa fotografía y dejarla plasmada dejarla plasmada en el tiempo, ¿no? Dejarlo plasmado en la literatura, dejarlo plasmado en un texto. No es fácil, suena fácil, pero realmente es bien complejo hacerlo, y no solo hacerlo, sino que hacerlo bien. Porque es que una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien, ¿no?
Hay una serie ojo que ahí hay diferencias, porque nosotros, muchos podemos intentar hacerlo, pero otra cosa es hacerlo bien. Y recuerdo al poeta Quesep, cuando decía que de los tantos poemas que había escrito, si uno estaba bien hecho, se daba por servido. Si pasa algo así, ¿no? Si uno de tantos cuentos que va a escribir, si hay un cuento y que logre quedar en la memoria y logre pasar, pues yo creo que uno se da por bien servido, porque, como les digo, no es solo hacerlo, sino hacerlo bien, hacerlo bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Manolo. Muy importante también, o sea, más allá de la cantidad, que muchas veces se refuta, digamos, está la calidad, ¿no? Que también discutíamos con Manolo sobre eso. No se debe, para calificar algo, basarse en que sean muchas cosas, sino la calidad de lo que se hace, en este caso literaria. Vamos con Emanuel. Ya, bueno. El tiempo va cambiando, ¿no? Como quien dice. Por ejemplo, el tiempo da un porvenir que no se puede ver. Por ejemplo, de la pandemia nadie estaba pensando en que iba a pasar eso. Y es por eso que yo siempre escribo del hoy, de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en Prosopagnosia hablo sobre cómo las personas tienen conflictos, pero no saben solucionarlos entre ellos mismos. Y, por ejemplo, yo utilizo lo real, lo que es ahora, para generar algo subjetivo, para generar algo fantástico, un cuento donde se narre lo subjetivo más que nada, lo que se utiliza mentalmente, el desarrollo mental del personaje. Utilizo más que nada eso, es como base de mi cuento. Lo que escribo es un instante lo que pienso. Por ejemplo, en el día transcurre varias emociones que no podemos nosotros controlar. Podemos sentirnos felices, tristes o como sea. Eso también influye en la manera en que puedes escribir. Por eso es que, por ejemplo, si yo siento, por ejemplo, ya estoy triste, escribo que Manuel es un dramaturgo, no sé, así, y empiezo a caracterizar al personaje. Y poco a poco así, para que ese personaje sea propio de ese momento que he sentido. Por ejemplo, he sentido tristeza en ese momento y a ese personaje presenta a ese momento que me he sentido. Para que luego, cuando yo me sienta feliz, pueda encarnar en ese personaje. Porque, por ejemplo, yo no puedo desarrollar a ese personaje cuando ya me sienta feliz porque no hay tristeza en mí. Y como es característica de ese personaje, la tristeza, lo voy a desempeñar mal el personaje porque ahora me siento feliz. Por eso es que lo caracterizo en un momento y es ahí donde él mismo se desenvuelve. Es como si yo tomaría la identidad del personaje en que estoy escribiendo. Es por eso que lo que escribo es el momento. Cambio el momento del personaje. Por eso el tiempo es muy importante en la narración porque si no hay tiempo hay desorden, creo yo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Vamos con Andrea. Bueno, no sé, yo he estado pensando en esto del devenir, como, bueno, el devenir es la transformación, ¿no? Y es un cambio inminente, tanto del tiempo como del lugar, de los personajes, de los espacios, de las sensaciones. En ese sentido, para mí, cómo funciona en mi narración, en mi proceso creativo, creo que es algo que fluye mucho. No trato de pensar mucho en un esquema previo a lo que voy a escribir, sino que, como dije antes, va saliendo, ¿no? O salen frases que después se van convirtiendo en oraciones, después párrafos y finalmente en los textos. Y yo no me siento muy cómoda jugando con la linealidad, por ejemplo, ¿no? Cuando sale es capricho del texto y cuando no, también es porque funciona de otra forma. Me pasa algo parecido con la tercera persona, por ejemplo, que a veces me siento
obligada a tener que usar una tercera persona como para imbuirle seriedad a un texto, y no sé quién me pegó esa idea rara porque no debería ser así, pero cuando después me doy cuenta, no es necesario, ¿no?, jugar con con estas pautas tan clásicas como la tercera persona, quizás viene de la academia eso, o del ensayo, o la linealidad. Entonces creo que realmente, por ejemplo, el tiempo que estoy usando en este proyecto en el que estoy enfocada hoy en día, en un principio yo pensé, tiene que ser lineal, porque va a ser algo extenso y algo complejo, con voces y vidas de muchas personas. Y de hecho lo empecé linealmente, desde el principio. Y no me gustó para nada, no me sentía cómoda. Y yo cuando me siento cómoda con un texto no va a correr, no va a funcionar. Entonces lo deseché. Empecé de nuevo y supe que lo que tenía que hacer era traspasar lo que estaba escuchando, ¿no?, esa narrativa oral que venía hacia mí, donde estaba inspirado este nuevo proyecto, a la palabra escrita, porque así es la vida. En el tiempo, la vida el tiempo no es lineal, nacemos y morimos, es verdad, hay un ciclo, pero en medio de esos dos momentos hay mil vueltas y muchas cosas que pasan. Y esa circularidad o desorden que es el tiempo real, creo que es importante traspasarlo al texto, ¿no? Porque estaba pensando justo en esto de los efectos de realidad, que es un concepto de Roland Barthes, ¿no?, que habla sobre cómo encontramos esos detallitos en el texto, en la ficción, que nos hacen darnos cuenta de que podríamos vivir este mundo ficticio, ¿no?, de que podría ser real. Pero yo pienso, yendo más allá quizás, que este estilo de narración, de devenir del tiempo como la realidad misma, de hacerlo un efecto de realidad, ¿no?, que el tiempo no sea ABC, sino vueltas y vueltas, como es en realidad, también puede ser un efecto de realidad que ayude a sentirnos identificados. Es la literatura que también es mi predilecta, creo que por ahí va, ¿no? Hablando de esto, recordaba cuál había sido una de las bases para mi consideración de cómo empezar mis textos, sobre todo a partir del año pasado, y es la escritura de mujeres ecuatorianas los últimos 5 años. Sobre todo estaba obsesionada con una novela de Daniela Alcíbar, que es una escritora ecuatoriana, que si pueden, léanla, con su novela Siberia, que es tan íntima, tan personal, tan fuerte, tan dolorosa, que no hay tiempo lineal, no hay una cronología, sino que hay vueltas, hay realidad. Y creo que en la realidad el tiempo es eso, ¿no? Es un devenir hacia atrás y hacia adelante, que no tiene linealidad, no tiene ABC, y eso es lo que a veces trato de hacer en mis textos de manera sutil, de manera fluida, no lo pienso antes, simplemente se da porque es así como lo escucho, como lo pienso, como me lo imagino, y después cómo sale en el texto. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos tu experiencia, cómo, digamos, cómo trabajas precisamente el tiempo en tus cuentos y cómo también nace de una manera, digamos, natural, orgánica. Y bueno, nos falta también Isa para que nos comparta un cuento, si quiere también compartirnos algo de esta pregunta. Activa el micrófono, Isa. Listo, Ceci, gracias. Bueno, sí, o sea, comparto la opinión de Andrea. Para mí también es así, o sea, similar, pasa muy similar también. Mucho también creo que se debe a la personalidad de cada escritor, ¿no? Cómo aborda el tiempo. Bueno, para adicionar un poco, porque pues ya lo dijeron prácticamente todo, muy conciso, es que también yo trato de utilizar como argumento la metáfora, ¿no? O sea, si bien es cierto que el devenir siempre es un constante movimiento, en algún momento, como lo diría Derrida, en algún momento se clausura de pronto el movimiento paradojal entre tanto movimiento, entonces la escritura ayuda como a concretizar ya tanto movimiento y a tomar una postura como tal. Entonces, en mi caso trato de que los personajes sean como la representación de algo mucho más grande que se está dando en el tiempo.
Precisamente la novela que hice, que todavía está sin publicar, que se llama Los Redactores, utilizo la metáfora del zombie para hacer una representación del hombre capitalista, ¿no? Entonces hay una concretud del tiempo a partir de la metáfora, ¿no? A partir de la representación. Entonces, en este caso creo que también hay una descripción del tiempo, ¿sí? Entonces hay una manera también de describir el tiempo, ¿no? En mi caso, pues, como lo digo, pues a partir del argumento, de la metáfora como ayuda, ¿no? Tengo un cuento que es pues de estos tiempos, se llama Luego la tos. Esto de morir es complicado. No se compararía con ninguna de las experiencias que arbitrariamente me procuré buscando entrenarme para este momento final. Estoy muriendo y este escaso momento de cordura solo llega para recordarme la verdad inminente. Estoy muriendo y no lo imaginaba así. De un momento a otro las peleas cesaron para señalarme juntas una sola idea. Doris, la ayudante de mamá en los oficios de la casa, había dejado un trozo de papel en la sala. En este se excusaba por la manera abrupta de abandonarla, lo que indicaba que había sido la primera en irse, ya que mi madre tampoco estaba. Todo permanecía en aparente orden. La sensación de un abandono inesperado se veía reflejado en los objetos, ya que algunos necesarios, como el cargador del celular que encontré al lado de la radio todavía encendida, más las llaves de la casa y la condición de retornar, habían sido ignorados. En ese instante la tos, la contracción extendida que suprime el aire subterráneo de un cuerpo macerado por cada una de las experiencias que buscó para acercarse a la muerte y no temerle. En tramposa suerte me acorraló un sentimiento nostálgico asociado a la soledad que se sostiene firme con ideas y escenarios ya muertos. Esto es lo que ahora en mi pobreza me acompaña. La calma llega y hace presencia la realidad de la muerte, recordándome que mi madre no está. La radio, en señal distorsionada, informa las últimas noticias sobre los avances de la pandemia. Estamos con Freddy Guerra y la terrorífica alarma de muertos por el COVID-19. Freddy, ¿desde dónde se encuentra y nos puede informar para todos aquellos que aún no hemos acudido a los refugios dispuestos por el Estado? Freddy. Marta, la cifra de personajes contagiados que está ingresando ha mermado desde las 2 p.m., aumentando afuera los llantos y gritos de la gente. Se teme, el orden, la calamidad. ¿Dónde estás, madre? Sabes que la noche nunca me ampara, me lleva a ser el lector que tanto temo. Ahora leo el conjunto completo. El personaje principal ha llegado para internarse en tu cuarto, madre, porque es el más próximo a mis fuerzas sin poder ya respirar. El calor del hogar esta vez me castiga delirante con un infierno que sabe las pesadillas de ti, mamá. Castigos y represiones, como el aire espeso que se encierra en esta habitación. La luna llena me es injusta, exagera mi dolor y me mantiene despierto en esta latente pesadilla. Vuelvo de nuevo a mi desesperada realidad para idear un lugar seguro. La radio intenta recobrar la señal, pero desvanece. Luego la tos, y veo a mi madre sola, con la determinación de salir de casa hacia los centros seguros de cuarentena valorada. Yo infeliz me había quedado acurrucado en su cama con la nostalgia de sus tristezas evocadas en los detalles que cubrían esa habitación. Sigo el ritmo acelerado de mi adolorido pecho, porque es piedad de la naturaleza ante el dolor no extenderme en este sufrimiento que me asfixia, pero comprender no me hace bien, lo había olvidado, aquí no me vale esto ni aquello, así que debo contraerme un poco más, así que debo toser un poco más, con más fuerza, hasta merecer nuevamente ese instante salvador, con mucha más fuerza, porque lo que queda de vida sí lo exige. Estoy muriendo, se me es negada nuevamente la tranquilidad del suspiro final. Mi cuerpo no da espera a mis pensamientos todavía temerarios temerarios al drástico cambio abandona la pelea. Estoy muriendo en medio del alegato de mis pulmones y garganta. Espero, no sé qué debo esperar, solo que debo aún sentirme todavía peor. Así que venga el fracaso para la recompensa final. Vuelva la paz. El aire cumple su cometido sin presionarme más. Muchas gracias, Isa, por compartir tu lectura, tu cuento, tus creaciones. Bueno, pues como tenemos
tenemos ya poco tiempo. Vamos con Manolo que nos comparta, si nos quiere compartir por favor otro cuento corto. Otro cuento corto, bueno, vale, sí, porque, uy, ya va avanzando el tiempo, qué rápido, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a compartirles a todos y a todas los que nos acompañan, voy a compartirles, digamos, la reconstrucción ficcionada, digámoslo así, ¿no? La reconstrucción ficcionada de un evento, de un evento muy fuerte en el departamento del Cauca, que fue la masacre del Naya. Voy a compartirlo. Nunca lo he leído. La primera vez que lo leo para mí, pero nunca lo he leído para público, digámoslo así. Y bueno, creo que es una de las labores, ¿no? De la literatura es dejar memoria, ¿no? Dejar memoria. Naya ha pasado, se llama este cuento. Y es corto, María, así que tranquila. El Cisas observó la caliente sopa, prendió el cigarro y dijo: por los tiempos de la última violencia, un exmilitar apodado Nacho comenzó a contactar viejos amigos, reclutó 100, todos una mierda. Así, sin mayores detalles, estuvimos casi un mes encuadrados, hasta que un 11 de abril, amanecer de Jueves Santo, a las 3 de la mañana, los helicópteros prendieron los motores. Silenciosos avanzamos por el camino real del Alto Naya en las selvas del norte del Cauca. Aquella tropa, narraba el Cisas, fue subiendo por Patio Bonito, luego el Coral, la Silvia y el Playón. Ya al final llegamos a la mina, Alto Seco y Palo Grande, veredas olvidadas del estado en una región de tierras vírgenes putamente rica en minerales. En inglés y luego en español nos dijeron que íbamos por una gigante carga de coca y que si nos salían faltones, pues a matar todo lo que se moviera. La vaina fue que nos pasaron motosierras. ¿Vos te alcanzás a imaginar? Preguntaba el Cisas al guardia que lo escuchaba. Lo que es destrozar a un niño con una sierra como si fuera un pino para un nochero. No, que va. Vos no tenés ni puta idea, recalcaba el Cisas tratando de soplar la sopa. El tipo tomó 2 cucharadas, fumó el cigarro y siguió narrando. Primero, parce, los niños campesinos. Después, las mujeres negras. Los abuelos mulatos, los que quemábamos de un tiro. Y a los jóvenes indígenas siempre de frente a su líder comunero. Al otro día, cuando todo estuvo listo, nos llamaron a quitarnos el brazalete de las Unidas por Colombia. Y sin camisa, ordenamos muertos por grupos de colores. Así fue como tiramos los cuerpos al cañón del río Naya. Aquí nomás, señalaba el reo con la punta del cigarro, en los límites con el valle. Así fueron las vainas en el campo de batalla más hermoso de América, mi guardia, exclamó el Cisas, allá por los tiempos de la última violencia. Entonces tiró el cigarro al piso y comenzó a probar toda la sopa. El guardia, quien lo escuchaba, le dio la espalda y avanzó por el pasillo. Oiga, mi guardia, gritó al vertirse. Le recuerdo lo que nos decía Nacho al regresar por las montañas. Silencio, muchachos, que esta noche ha sido una mentira. Tranquilos, que aquí Naya ha pasado. Bueno, es corto y conciso. Muchas gracias, Manolo. Y ¿cuándo podemos, no sé si de pronto lo dijiste hace rato, pero cuándo podemos ya, digamos, cuándo vas a publicar ya el libro para leer toda la serie de cuentos y recopilar, digamos, hacerle el hilo conductor? Los cuentos son 12 cuentos y no, están listos de hace ya un tiempo. Llevo ya un tiempo, ya es hora de que salgan. Sí, vamos a buscar la forma de publicarlos, de ilustrarlos y hacer la publicación, porque ya es tiempo. Sí. Son 12 cuentos, todos temáticas caucanas. Y bueno,
cortos y tratando de generar memoria, que es como lo que en este momento me preocupa, ¿no? Generar memoria y Sí, una forma de... hacer como esta reflexión, una reflexión en torno a nuestra cultura y a esta parte del sur de Colombia que es tan olvidada por el Estado, ¿no? Claro, y Sí, de eso. todas maneras también recordate que pues puedes publicar con nosotros, para eso está la editorial El Gato, ¿no? Entonces No podrías se olvide. publicar con nosotros el libro. Ah, muchísimas gracias. No, pues qué honor, muchas gracias. Lo mismo para Andrea. Nos Muchas gustaría gracias, saber, muy amable, una bonita invitación. claro que sí, siempre, siempre estás invitado y siempre queremos saber más de tus obras. Para Andrea también quisiéramos saber tus nuevos proyectos, para cuándo los puede el público acceder a ellos, para seguirte leyendo. Sí, bueno, quiero actualizar mi escritura más seguido. Con el tema de la pandemia he tenido más espacio para escribir, algo que se detuvo en mi vida desde hace un tiempo. Empecé un programa de posgrado y todo fue muy alocado, muy arrebatado y detuve mucho mi escritura, pero quiero regresar a escribir con la frecuencia que escribía antes y para eso está, pues por ahora tengo un blog se llama La Perrera, está compartido en la página de Facebook de la editorial. Y pueden revisar ahí el trabajo que voy a ir actualizando. Ahora estoy en un proyecto mucho más extenso y mucho más complejo que sé que me va a tomar tiempo, pero quiero que me tome el tiempo suficiente para que quede como me lo imagino y espero en un futuro tener el texto listo para que también sea publicado. Como editorial estamos pendientes de tu trabajo. Bueno, y Gracias. Emanuel, Linda. ¿dónde podemos encontrar tus textos, tu perfil, no sé, Facebook, Instagram, redes sociales que tengas, tus nuevos proyectos también? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Emanuel Vergara o también en mi página que es Casuayarza, que es mi seudónimo. En Instagram también igual. Y por ahora el proyecto que tengo es sacar mi libro de cuentos, pero estoy en una etapa de disconformidad donde releo y edito. Así que yo creo que pronto saldrá mi libro de cuentos. Bueno, obviamente también para ti está abierta la oferta y para todos los invitados de este programa y que quieran publicar en la editorial El Gato Redactor. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos, ahorita trataremos de ser breves, vamos a hacer una segunda pregunta y ya pues para finalizar el programa, ¿vale? Entonces, a ver, teniendo en cuenta que el devenir del tiempo logra una fractura a la linealidad del tiempo cronológico, que es lo que hablábamos hace rato, ¿cuáles son las herramientas o técnicas empleadas por el escritor para lograr este efecto, Manolo? Oh, pues hay muchas formas, ¿no? El cine enseña varias, ¿no? El cine tiene muchas formas de jugar con el tiempo y bueno, hay flash forward y bueno, hay una cantidad de elementos, ¿no? Yo soy muy amigo de la figura de un libro maravilloso que son Las Mil y una Noches. Y soy muy amigo de la famosa caja china. Y me gusta por gusto personal esto de ir abriendo gavetas e ir llevando hasta donde más se pueda al lector. Y después volver a cerrar gavetas para volverlo a traer desde donde empezamos, ¿no? O sea, ese tipo de figuras, ese tipo de herramientas, llamémoslo así, para jugar. La caja china me gusta mucho. Particularidad de la que hablaba Julio Cortázar, ¿no? La felicidad también es muy interesante, ¿no? Eso también, empezar por un punto, darle la vuelta a toda una cantidad de eventos y volver a ese mismo punto, me parece
me parece también una figura bonita. Sí, hay varias formas creativamente de hacerlo. La idea es, en el caso mío, en mi caso, pues no repetirme, trato de no repetirme ningún cuento, trato de hacer cada cuento distinto, diferente. Trato, pues, porque al fin es la misma voz, ¿no? Es la misma voz, pero en el fondo es la misma voz, pero sí trato como de darle diferentes formas, ¿no? Y pues bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? En el mito Misak es una cosa muy diferente a la masacre del Naya. Y claro, y bueno, y así los otros cuentos. Entonces yo busco ese tipo de figuras y trato lo que más trato realmente, María C. y compañeros y los que nos están escuchando, es de divertirme haciéndolo. Sí, me gusta, para mí la literatura no es un padecimiento, para mí la literatura es un placer. Y si lo padeciera no lo haría. Yo creo que para mí es diletante. Y en el momento en que empiece a padecerlo, creo que no lo haría, porque no se trata de padecer, se trata para mí, se trata de disfrutar este arte, ¿no? Trato de que para mí sea placentero hacerlo, ¿no? Entonces, y lo disfruto mucho. A veces me pasa, para ser corto y breve, a veces me pasa que lo estoy haciendo y no quiero terminar el cuento. A veces me pasa que estoy disfrutándolo tanto que no quiero ni terminarlo, porque me gusta mucho lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo principal. Creo que eso eso se queda impregnado en el texto, y creo que eso es como parte de los secretos, pues, de parte tanto los cuentos del Barís Naranza, los cuentos de los cuentos caucanos, como obtengan esa repercusión. Eso va a ser breve. Muy bien, Manolo, gracias, ¿no? Y precisamente, mira, yo escuchaba, escuchar a un profesor ahorita que hablabas de que se debe disfrutar en el momento de la escritura, ¿no? Entonces, si uno lo disfruta, pues así mismo el lector va como a percibir eso, pero si uno padece en el texto, también así mismo el lector pues va a tornar aburrida la lectura para él también, y el escritor ni siquiera el mismo escritor lo disfrutó, ¿no? Era lo que me decías lo que nos decías que intentabas hacer, disfrutar Sí, precisamente eso creativo. Sí, incluso haciendo algo terrible, ¿no? Incluso María C. contando algo muy angustiante, incluso contando algo muy existencial, ¿no? Así estés contando lo que estés contando, debe haber un placer de construcción, debe haber un placer en el hacerlo. Para mí es así, ¿no? Para mí es así. Así esté contando algo muy triste y muy terrible, hay un placer en hacerlo. Como en el cuento de Andrea, por ejemplo, que lo que estaba contando al final es algo que pues, es un poco, si uno se lo imagina, pues tenebroso, ¿no? Para una mujer. Y se siente eso en el cuento. Se logra. Bueno, aquí llegó otro nuevo integrante, bueno, un poquito ya al final, pero lo saludamos. Jair Dorado, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Hola, Jair. ¿No nos escuchas? Parece que sí, pero no lo escuchamos a ver. No te escuchamos. ¿Está rogándole a Dios o qué es que está haciendo? No sé, pero no. Espérate. A ver, Jair, queríamos escuchar un cuento sobre todo Bueno, Isa tiene ahí como el libro. Sobre todo el cuento de felicidad. ¿Cómo se llama el libro de Jair? El escritor. Queríamos este cuento. Hola. Los siento mucho por llegar. Sí, yo te escucho perfectamente, pero internet está fatal, ¿no? El internet de él.
de cartas de Ale, y también la señal no me ayuda mucho. ¿Ya sientes que sí o todavía no? ¿Será que mientras soluciona eso, continuamos con Emanuel y Andrea para ir cerrando? Esperamos. Ah, parece que ya. Aquí. Continuemos con... Sí, bueno, entonces vamos, Emanuel, no sé si recuerdan o les repito de nuevo la pregunta inicial. Entonces vamos, Emanuel, ¿cuál es tu percepción con respecto a la pregunta que acabé de hacer? Bueno, yo utilizo más que nada el ahora, como digo, y de ahí nace lo demás, o sea, el futuro viene, el proceso, y por ende todos los cambios que él genera el autor. El autor, diré, el personaje. Por eso utilizo demasiado yo la personificación de las cosas. Esa figura es la que utilizo yo, la personificación. Y también utilizo yo las metáforas. Y también a eso le agrego yo todo lo fantasioso o todo lo que realmente puede venir a nuestra mente, ¿no? Porque utilizo demasiado yo lo que es la mentalidad, el uso de la psicología y esas cosas. Por eso es que en mis cuentos me gusta narrar más que nada sobre problemas mentales o todo eso y cómo ésta se desenvuelve, cómo esto puede ser algo caótico o puede ser algo solucionable. Pero más que nada yo me enfoco a estos problemas, pero con relación a la realidad. Por eso el tiempo en que se desarrolla todo esto es la realidad del personaje. La realidad puede ser en la ciudad, no sé dónde puede ser, pero esa es la realidad. Y la personificación viene en cómo este personaje lo desarrolla, su pensamiento, y por ende yo tomo a estos problemas psicológicos como la prosopagnosia, y en otro cuento también tomo como la demencia, como como esa personificación de cómo mentalmente puedes dividirte en varias partes, ¿no? Por ahí, por ejemplo, más que nada. Y esa es la figura que yo tomo, la personificación o la prosopopeya, se llama. Muchas gracias, Emanuel. Ya que te gusta el tema pues, que hablabas de las enfermedades mentales y eso, de una vez aprovechamos también para promocionar a algunos de nuestros escritores. Por ejemplo, Felipe Leandro Solarte también tiene un libro que se llama El Jardín de los Psicópatas. Él es de acá de Popayán. Entonces ahí podría contactarte con él si te interesa también. Pues, el tema también está relacionado. Y esperamos que también estemos con él en algún próximo programa. Vamos con Andrea. Sí, bueno, en mi caso creo que el tiempo en sí es una herramienta. Entonces, lo más importante en el texto se me hace tratar de construir una armonía entre el tiempo, el espacio, los personajes y sus sentires. Y el tiempo funciona para ellos, ¿no?
En ese caso, recuerdo lo que dijo María Isabel, que me gustó mucho de los personajes como metáforas, porque creo que no son solo los personajes, sino que el texto mismo, la literatura en sí es una de sus funciones de ser una metáfora de la realidad a veces, y en ese sentido los elementos como el espacio, el tiempo, los personajes, los diálogos son las herramientas que usamos para eso. Y cuando pienso en el tiempo y cómo voy a trabajar el tiempo en un texto, como dije antes, es fluido en mi caso, pero va a estar asido a lo que quiero transmitir, a qué emoción quiero transmitir, a qué miedo quiero plasmar, a qué mensaje final quiero dejar en el lector. Y el tiempo es muy útil para muchas de esas cosas, ¿no? Como decía también Manolo, voy a empezar en el final a veces y eso va a ser útil y práctico para todo lo demás. No pienso primero en el tiempo, pienso primero en lo que quiero lograr con el texto y después el tiempo, el espacio que voy a usar, las voces, si va a ser un texto polifónico o en primera persona o en tercera persona o apostrófico, va a depender de lo que quiero transmitir, lo que quiero lograr con ese texto. Entonces para mí es eso un poco la herramienta del texto, del tiempo en sí para lograr algo más con el texto. Muchas gracias. Bueno, retomaste también, bueno, como lo mencionó Isa, la utilización de la metáfora, digamos, como estrategia. No sé si Jair ya se logre. Ay. Bueno, mientras vamos con Isa, con la misma. Bueno, mis herramientas para la escritura en relación con el tiempo tiene que ver principalmente con la observación del instante. Siempre he creído que en el instante se juegan muchísimos elementos que son partidarios o que van construyendo el hilo de la posible historia, ¿no? Entonces, comenzar desde el lado de la acción me permite a mí recrear también el antes y lo que va a pasar después. Por otro lado, también me valgo del diálogo interno. Siempre he creído que esta doble funcionalidad de vivir una realidad mientras el personaje interiormente está recreando o viviendo otra escena, también me ha ayudado bastante para hacer evidente como el devenir del tiempo. Entonces, prácticamente estas herramientas generalmente las utilizo mucho en la escritura de cuentos, o también en la poesía, ¿no? Generalmente, como te digo, principalmente el instante, comenzar desde el instante, o sea, romper como con esa linealidad del inicio, del final, sino atreverse de pronto a comenzar desde el medio también, ¿no? Desde la acción principal. Y entonces, Jair, ya que ahora sí ya nos escuchas bien, quisiéramos escucharte un cuento como para que nos concluyas y nos cierres con broche de oro este conversatorio tan interesante. Me gustaría, no sé si tienes el libro a la mano, sobre todo este cuento que se llama El escritor. Hola. Sí, correcto. No, definitivamente no. Se Un fragmento. corta el sonido. Sí.
Sí, O si no, Isabel no lo podría leer. que Ah, yo lo leo. en internet. El escritor. Camino hacia el centro, como cada tarde, a pesar de la lluvia. Lluvia incipiente, socarrona, que no arrecia, que se oculta para sorprender. Esa llovizna inofensiva y testaruda que se entierra en el subsuelo y resurge transformada en humedad dañina. Noviembre se ha apostado en la ciudad. Es su índole. Podría haberme escuchado en el clima para no salir de casa, pero la idea se me ocurrió muy tarde. Como tantas cosas, filas de gente avanzan pegadas a las paredes. ¿Me escuchan ahora o no? De ellos. Ahora sí, Es te la dice, ahora señal sí te entonces. escuchamos. Te escuchamos como alegas. ¿Él me escucha? No. ¿Sabes qué es lo que pasa? La señal. Bueno, Pues no, la añadí sí, de nos va a tocar ¿De invitar aquí? a Jair para otra próxima oportunidad. Bueno, Isa no, también está ahí terminando de contar. No sé si vas a terminar entonces mejor, Isa, y luego ya para otra próxima oportunidad. Entonces, termino con la lectura del cuento, ¿no? Eso sí. Camino hacia el centro, como cada tarde, a pesar de la lluvia, lluvia incipiente, socarrona, que no arrecia, que se oculta para sorprender. Esa llovizna inofensiva y testaruda que se entierra en el subsuelo y resurge transformada en humedad dañina. Noviembre se ha apostado en la ciudad, es su índole. Podría haberme escuchado en el clima para no salir de casa, pero la idea se me ocurrió muy tarde, como tantas otras. Filas de gente avanzan pegadas a las paredes, los paraguas se estorban entre ellos y ocasionan atascos y discusiones. Sorteo los charcos que se forman en los cráteres del pavimento, esquivo el barro y las salpicaduras groseras de los vehículos que no tienen consideración con el transeúnte. De Santa Fe hasta el parque como todos los días, siguiendo la misma ruta, una rutina cansina, desgastada, el parque y sus habitantes, el parque y sus árboles mojados, tristones, grisáceos, los adoquines están cubiertos por una película de lodo, un verdadero peligro para los peatones que se aventuran hacia el interior. Un cigarrillo es un breve consuelo invernal. ¿Y ahora hacia dónde? Ya no tengo ganas de ir a la biblioteca del banco. Estará invadido por refugiados que buscan la calidez entre alfombras y mesas de caoba. Se apretujan en la salita de los periódicos, estornudos y toses, inciertos vapores corporales, quizá un café en la cafetería de la esquina. Me estoy ahogando en la duda. ¿Cuándo aparece el escritor? Surge que de entre las enramadas que bordea el cuadrante del parque. Los dos nos alegramos del encuentro, de forma opaca apenas perceptible. Nos refugiamos bajo los arcos del edificio del banco. Vendedores de cigarrillos y limpiabotas se arremolinan a nuestro alrededor. Contemplan la calle mojada con evidente desazón. Las ventas se han venido a pique. El escritor da comienzo a un discurso irritado. Está harto de poetas y escritores advenedizos. No soporta el abuso del lenguaje procaz. Se arrogan deportivamente el título de poetas urbanos. De un momento a otro esto se ha llenado de Bukowskis y Caicedos. Su postura es novedosa y contradictoria. Ya lo he oído antes despotricar de los tendenciosos que quieren impresionar al lector con vocabularios impostados y formas ampulosas. Su doctrina, en cambio, es clara. Sin intención ni drama, mejor no escribir.
Hay que desterrar de nuestra obra cualquier personaje estereotipado. No es la historia lo que cuenta, sino la manera de contarla. En cuanto a los finales, hay que ser prudente, tratándose de un desenlace inesperado. Este debe ser sutil, de lo contrario corre el riesgo de resultar violento, como un ladrillazo a la cara del lector. Entre tanto, la lluvia se espesa y amenaza a mudar a tormenta. Las copas de los árboles cabecean por irrupción de un viento helado. La noche prematura asedia la tarde. Los faroles parpadean en auxilio y se movilizan en una luz macilenta. Desde las columnas de hierro que coronan parecen cerillas a punto de sucumbir. La oscuridad se arrastra como una mancha sobre los callejuelas del parque. Me he perdido en algún punto de la disertación, pero regreso cuando expresa una sentencia preclara. El escritor debe saber todo lo que le cuenta, pero el narrador no debe contarlo todo. Es el escritor quien construye al narrador y no al revés. Mi amigo parece notar mi distracción y baja intensidad de la perorata. Sus ojillos grises han perdido el brillo del principio. Yo sé lo que ocurre, ¿cómo no saberlo? No hacen falta palabras, no hace falta literatura. Saco un billete de 10, lo único que tengo, y se lo doy. El escritor lo recibe y sus ojos vuelven a chispear. Podrá seguir bebiendo y tal vez sobre algo para comer. Como agradecimiento me regala 2 hojas de papel dobladas en 4 partes. Explica que se trata de un relato inconcluso. Ya sabe, la profesión de ideas narrativas que me asaltan y poco talento que tengo para terminarlas. Dele un gran final, que eso es suyo. Recoge el bastón que ha dejado apoyado en la columna. Del suelo levanta su mochila raída y miserable. Está dispuesto a marcharse. Mira hacia el suelo y nota algo anómalo. Un cordón desatado. Se agacha y lo amarra. Veo sus botas desjaretadas por donde asoma la mitad de un pie embarrado. Finalmente se incorpora y se aleja ante la muchedumbre de gente empapada. Desdoblo los papeles, están húmedos. Alguna gota de agua ha producido lagrimones de tinta. En el cuento, un melancólico personaje sin nada que hacer se dirige cada tarde hacia el parque central. La obstinada lluvia de noviembre no lo detiene. Bueno, este es un cuento de Jair Dorado, que esperamos en otra oportunidad tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias a los autores invitados, muchas gracias Andrea por compartir toda tu experiencia en la escritura y tus grandes aportes. De verdad, para los nuevos escritores es muy importante el cómo ustedes emplean los recursos narrativos. Te agradecemos mucho por tus grandes aportes. Lo mismo para ti, Emanuel, muchísimas gracias y esperamos que el público que observa el programa, al ver a un talento tan joven, se animen los chicos. Sabemos que hay muchas compañeras que son profesoras y que también cumplen con esta misión de llevar la palabra escrita. Manolo, increíble, muchísimas gracias. De verdad que eres un buen representante de la escritura caucana. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí. De verdad, muchas gracias. Lo mismo para Andrea y Emanuel. De verdad contribuyeron bastante en mi conocimiento. A Felicitaciones ustedes. también para Emanuel por Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. gracias a ti también. Muy gracias, muy formales, muy amables. Un gusto conocerlos. Muchas gracias. Nos vemos pronto, chicos. Vale. Bueno, gracias a todos por Gracias. Chao. Nos vemos en la próxima oportunidad. Esperamos que vuelvan. Gracias. Chao, gracias. Ok, gracias.